Hoy vamos a hablar un poco sobre respiraciones espontáneas seguras bajo ventilación mecánica, un tema muy controversial en los últimos años en términos de si son beneficiosas o no realmente y cuándo realmente es el tiempo para respirar espontáneo. Estos son unos conflictos de interés un poquito. Mindray patrocinó la charla, muchas gracias por el interés académico. Este es el mapa de vuelo de la charla. Vamos a hablar un poco sobre dónde estamos actualmente en ventilación mecánica espontánea, cómo ha ido la tendencia a través del tiempo cambiando, un poco de fisiología sobre el diafragma, el pulmón y el drive neural, que van a ser nuestros tres determinantes de las respiraciones espontáneas bajo ventilación mecánica. ¿Cuáles son los efectos de respirar? Una diapositiva muy pequeña sobre los efectos de respirar en espontáneo durante los modos controlados por volumen o presión en algún momento y cómo vamos a monitorizar las respiraciones espontáneas bajo ventilación mecánica invasiva para tratar de limitar el daño tanto pulmonar como diafragmático en ese momento, y alguna propuesta clínica y finalmente unas conclusiones eventualmente. Este importante cohorte publicado en el 2013 nos muestra cuál ha sido a través de los años la tendencia en la ventilación mecánica en términos de mortalidad. Al parecer se ha reducido en el tiempo un poco. Pacientes que han recibido ventilación mecánica en el tiempo, quizás por la mejor atención y porque además ventilamos mejor los pacientes. Si se fijan, los niveles de volumen corriente son mucho menores a través del tiempo y los PIPs se han mantenido, aunque tendemos a usar un poco de PIPs más intermedias en el tiempo, inclusive una proporción más alta de PIP. Y esto, aparte de todo, es importante resaltar cuáles han sido los modos ventilatorios usados en estas cortes en estos 3 años, que fueron 1998, 2004 y 2010, y pues seguimos avanzando en eso. Fíjense la presión soporte que viene y ha sido usada en los últimos 10 años como el modo espontáneo más usado en el mundo. Ya después con los modos de asa cerrada pues hemos venido usando un poco distintos los modos. Sin embargo, el modo de presión soporte, la presión soporte en el tiempo se ha aumentado en su uso. Y eso es porque estamos permitiendo que, uno, se liberen más rápido los pacientes del ventilador, resolvemos más rápido las enfermedades, y tres, aprendemos que con el tiempo las respiraciones espontáneas son necesarias para tratar de no dañar el diafragma y el pulmón. Este estudio lo conocen la mayoría de los que se han acercado al cuidado intensivo. Es el LungSafe y es el estudio epidemiológico más grande sobre los patrones de cuidado, mortalidad, epidemiología en el distrés respiratorio. Solo quiero resaltar de acá una cosa muy importante, es que fíjense cómo las respiraciones espontáneas, independientemente del estado de gravedad del SRA, se mantienen en promedio en un 30% en la ventilación mecánica en los pacientes que han estado en SRA. Entonces, fíjense la importancia de tratar de identificar si mi paciente está haciendo esfuerzos espontáneos o no, y cuando hacemos la transición a respiraciones espontáneas, tratar de identificar si se está dañando el diafragma, el pulmón, o si mi impulso neural es muy alto. Es sumamente importante. De evidencia conocemos cuáles, en principio, son las ventajas de respirar en espontáneo. Entonces, previene la atrofia por el uso diafragmático, ¿cierto? Mejora la relación ventilación-perfusión porque permite un mayor reclutamiento alveolar. Disminuye la presión intratorácica por, obviamente, los cambios de presión que hay cuando respiro en espontáneo versus presión positiva específicamente. Menos sedación y menos infecciones asociadas al ventilador en relación a que se liberan posiblemente más rápido los pacientes. Entonces, las ventajas quizás las tenemos relativamente claras. Vamos a tratar de identificar cuáles serían los potenciales oportunidades de mejora para ventilar nuestros pacientes cuando están tratando de estar espontáneo. Esta gráfica de Gollinger, que ha sido uno de los líderes en lo que tiene que ver con las respiraciones espontáneas junto con Yoshida, muestra muy de manera representativa cuáles son los efectos o cómo debe ser el abordaje. Yo pienso que es un abordaje multimodal o multidimensional sobre cuáles son los efectos de las respiraciones espontáneas dependiendo de las consideraciones específicas de cada paciente. Entonces, la disfunción diafragmática y la disfunción pulmonar específicamente van de la mano, y hay un ente
involucrado, que es el drive neural, que es sumamente importante para tratar de ver y explicar cuáles son los fenómenos mecánicos que ocurren a nivel tanto pulmonar y diafragmático. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que influyen dentro de cualquiera de las lesión pulmonar y la disfunción diafragmática, desde una excesiva sedación, porque reduzco el drive neural y el impulso es muy bajito, entonces mis respiraciones espontáneas no son lo suficiente para mantener una actividad diafragmática adecuada y que se atrofia, entonces se llama sobreasistencia. ¿Sí? Ahora vamos a explicar un poco el resto de cosas que influyen dentro de eso. Es importante dentro de la gráfica que las líneas que no son punteadas son las que mejor evidencia tienen dentro de la explicación a el daño pulmonar. Entonces, la mayoría de cosas que vemos sobre el daño pulmonar infligido por las respiraciones espontáneas, si bien tiene cierto tipo de evidencia que ha venido creciendo en el tiempo, a veces creemos que nos falta un poco más para tratar de identificar en términos de puntos de corte y de estrategias de monitorear la cabecera del paciente. Entonces vamos a hablar de estos tres actores que influyen dentro de la lesión pulmonar inducida por las respiraciones espontáneas. Primero es el drive neural, luego vamos a hablar un poco del diafragma y por último los efectos del pulmón. Explicar un poco el drive neural, unas consideraciones fisiológicas muy puntuales. Como decíamos, normalmente el drive hay que recordarlo como un oscilador. Un oscilador es un dispositivo en el cual se reciben impulsos y este transforma estos impulsos y los transmite y genera una nueva señal. Entonces el drive neural es ese oscilador en el cual se reciben ciertos impulsos y aquí hay una especie de puerta que si la puerta está cerrada el impulso sigue y los centros respiratorios que ya conocemos desde el punto de vista anatómico pueden enviar una señal a las neuronas espinales, ¿cierto? Motoras, y esto genera un cambio en el estímulo eléctrico en el tiempo y cuando vamos bajando anatómicamente a la unión neuromuscular y diafragmática a través del nervio frénico, aumenta la actividad diafragmática y esto produce los cambios mecánicos a nivel pulmonar y que a través de la famosa ecuación de movimiento que explica todos los fenómenos mecánicos a nivel pulmonar específicamente derivados de la presión, entonces eso nos dice cómo es el drive neural en general. Recuerden, la ecuación de movimiento se deriva de la tercera ley de Newton. La presión total es igual a el flujo por la resistencia por el volumen corriente por la elastancia y el pico total. Toda acción tiene su reacción y en ese orden de ideas, la presión que va a ejercer el ventilador es la necesaria para mover un volumen corriente en relación a la elastancia pulmonar y el flujo y la resistencia. Esta presión total se divide en la presión del ventilador, pero cuando estamos en espontáneo, pues toda es la mayor parte presión muscular. Y dependiendo si hay integridad en todo este eje, pues el drive neural va a estar normal y va a estar en sincronía con las necesidades ventilatorias. Pero si hay alguna alteración, por ejemplo, en la elastancia pulmonar, un SDRA o un broncoespasmo, esta vía está alterada y las demandas ventilatorias no van a ser suplidas para las necesidades cerebrales y por eso hay necesidad de monitorizar este tipo de cosas. Entonces, si mi cadena está alterada a nivel de la caja torácica, el pulmón o los bronquios, pues nos sirve tratar de entender cómo está la presión muscular como subrogado al drive neural. Si definitivamente el problema quizás no es de la elastancia y la resistencia, sino más bien de la unión neuromuscular, medir la actividad eléctrica diafragmática nos sirve como subrogado y si vamos subiendo, quizás acá ya desde el punto de vista clínico no tenemos muchas herramientas para monitorizar el drive neural. Y esos inputs que les mencionaba del drive neural, pues dependen de muchas situaciones y muchos eventos. Entonces recibe una cantidad de estímulos dependientes de muchos y diversos órganos que pueden eventualmente aumentar o disminuir el drive neural. A grandes rasgos tenemos eventos o inputs suprapontinos que tienen que ver con la ansiedad, el dolor, el disconfort, ¿cierto? Si tienen que ver inputs inflamatorios, si mi paciente está infectado, se aumenta eventualmente el drive neural y la demanda ventilatoria. Si el paciente tiene aumento de la elastancia, como les mencioné en toda la cascada, tiene que haber algunas cosas importantes que se pueden alterar y eso altera mi drive neural. Y existen estímulos bioquímicos, aumentos del CO2, que es la curva, ya vamos a ver un poco, la hipérbole metabólica es muy sensible a los cambios de
de CO2 y en ese orden de ideas pues cambia la demanda ventilatoria y mi drive neural. Entonces, si se fijan, todos nuestros pacientes en cuidado intensivo después quizás de salir de un SDRA severo pueden tener la mayoría de los inputs para aumentar el drive neural y ese termina siendo nuestro primer determinante para entender que las respiraciones espontáneas en la transición de la ventilación controlada o asisto controlada a la ventilación espontánea es muy importante porque está condicionada por estos inputs. Entonces, si se fijan, en nuestra unidad tenemos pacientes con ansiedad, con dolor, con miedo, tienen atelectasias, tienen secuelas, por ejemplo, de la enfermedad pulmonar, pueden tener cambios en el estado ácido-base, aumentos del espacio muerto y todo eso influye dentro de los inputs del drive neural. Esto es lo que les mencionaba, la curva de hipérbole metabólica. La hipérbole metabólica no es más que la demanda de ventilación ajustada a los niveles de CO2 y se interseca con la curva cerebral y la curva ventilatoria. La curva cerebral y ventilatoria en un paciente normal son lineales y se relacionan o se solapan una con otra. Esto significa que las condiciones y la integridad del camino del drive neural está indemne y por eso las necesidades ventilatorias se cubren a través digamos, el cerebro está bien cubierto por las necesidades ventilatorias. Sin embargo, si las condiciones de mi paciente cambian, por ejemplo, si mi paciente desarrolla una neumonía, la curva de ventilación vira hacia la derecha y baja un poco en relación a que la elastancia pulmonar se ha reducido. Hay eventualmente aumentos del espacio muerto y eso hace que nuestra hipérbole cambie también, aumentando su demanda ventilatoria a este nivel. Y como el cerebro necesita una demanda específica para un output, un input que no es el suficiente porque ha cambiado la elastancia pulmonar, pues se disocia y eso genera sensación de disnea y aumento del esfuerzo respiratorio para tratar de acercar estas curvas y que la demanda se reduzca. Si se fijan en los determinantes de la hipérbole, pues la producción de CO2 y el aumento del espacio muerto son sumamente importantes para esta condición del drive neural. Y no quiero adelantar mucho, pero cuando tratamos de monitorizar el drive neural a través de alguna de las herramientas, podemos tener distintos fenotipos en los pacientes. Entonces, en este caso podemos tener un drive neural normal con un esfuerzo normal, un alto drive neural y un alto esfuerzo que se correlaciona, pero podemos tener eventualmente una disociación neuromuscular en donde haya un alto drive neural, el impulso es muy alto y lo que quiere el cerebro es muy alto, pero el esfuerzo puede ser eventualmente normal o bajo, inducido por una disfunción muscular severa. Dar un poco del diafragma, recordar nuestro principal músculo de la respiración, que tiene distintas fibras, unas oxidativas, unas glicolíticas. Las oxidativas son lentas en el tiempo y no se fatigan mucho porque requieren baja actividad, y las glicolíticas están dadas para las situaciones de alta demanda y se agotan rápidamente. El diafragma anatómicamente tiene varias inserciones, entre ellas pues en los arcos, en las porciones posteriores de los arcos anteriores costales, en las regiones anteriores de las vértebras lumbares, y tenemos varios pilares y tendones que hacen mecánicamente posible la contracción específica y tan especial del diafragma. Estos movimientos diafragmáticos pues hacen que la caja torácica se mueva en unas condiciones específicas que denominamos como el movimiento del manubrio de la cubeta en el caso de las costillas, y en el caso del esternón, el movimiento anterior del esternón. Esos son los movimientos normales, pero ¿qué determina realmente que la contracción diafragmática genere presión a nivel de la vía aérea? Son dos cosas fundamentalmente. Uno, la longitud de las fibras, y dos, el radio diafragmático condicionado por la ley de Laplace. El radio diafragmático en el tiempo y en los estudios quizás no cambia mucho, ¿cierto? El radio como tal del diafragma no cambia mucho, pero la longitud de las fibras sí es un determinante fundamental para saber o para determinar la fuerza de contracción del diafragma, y esta fuerza de contracción diafragmática es la que termina generando cambios de flujo a nivel de la vía aérea y cambiando las condiciones y movilización de este mismo flujo. Cuando vemos estudios fisiológicos sobre la mecánica del diafragma, nos damos cuenta que cuáles son estos determinantes de la longitud de las fibras diafragmáticas. Es decir, si yo sé cuáles son mis determinantes de la longitud diafragmática, voy a saber si mi diafragma tiene o no
una cantidad de fuerza suficiente en ese momento. Con esto quiero decir que en estos modelos fisiológicos trataron de medir a través de un estímulo diafragmático máximo cuál era la longitud de las fibras diafragmáticas. El L0 lo denominaron como la longitud ideal en la cual pues, la contracción era máxima, ¿cierto? Y se dieron cuenta que cuando el volumen pulmonar está a capacidad funcional residual, este volumen hace que la longitud diafragmática sea ideal en dos condiciones, en condición pasiva y en condición activa cuando estamos ante un evento de estrés. Y en la medida en que el pulmón aumenta su volumen, ¿cierto? Por encima de la capacidad funcional residual, en este caso la capacidad pulmonar total, se dieron cuenta que la longitud de las fibras era mucho menor. Entonces el volumen pulmonar condiciona la longitud, ¿cierto?, de las fibras, y esta longitud de las fibras condiciona la fuerza de contracción diafragmática y los cambios de presión. Entonces, a mayor volumen pulmonar, menos longitud de las fibras diafragmáticas y menos fuerza de contracción. Y esto ocurre a nivel de, digamos, toda la musculatura respiratoria, y en la medida en que el volumen pulmonar sea muy alto, la longitud y la cantidad de presión, en este caso el delta de presión pleural, es mucho menor en la vía aérea en la medida en que yo aumento el volumen pulmonar, como lo ven en la gráfica. Y esta gráfica pues siguiente es simplemente el delta de presión en la vía aérea en relación al volumen pulmonar en todos los músculos respiratorios, ya no solo el diafragma, sino en todos los músculos. Por ende, la cantidad de presión que se ejerce sobre la vía aérea está condicionada también por la longitud de las fibras diafragmáticas, porque este finalmente es quien determina la fuerza de contracción diafragmática. ¿Y qué tan frecuente es la disfunción diafragmática en la unidad? Pues ya básicamente tenemos estudios de cortes que muestran cuánto eventualmente puede ser la disfunción diafragmática. Sabemos que puede ser hasta un 64%, lo cual es muy, muy prevalente. Hay distintas enfermedades que condicionan esto. La sepsis es uno de los principales que reducen la función diafragmática de manera sustancial. Y pues en esta corte, como era de esperarse, la disfunción diafragmática a pesar se asoció pues con menor probabilidad de sobrevida. Esto obviamente porque los pacientes quizás están un poco más graves. Y entonces, bajo ventilación mecánica, ¿cómo puede sufrir el diafragma? Ya mencionamos cuáles son los condicionantes por los cuales el diafragma genera fuerza. Entonces, la longitud diafragmática es sumamente importante, las fibras diafragmáticas. Y entonces, bajo ventilación mecánica, estas fibras pueden sufrir daños específicos que cambien la longitud de la misma y eventualmente también cambien la capacidad de contraerse y de generar presión a nivel de la vía aérea. En este caso tenemos tres cosas que fundamentalmente bajo ventilación mecánica pueden generar miotrauma diafragmático, que son la sobreasistencia, porque genera atrofia difusa, y esto pues cambia las condiciones de contracción diafragmática en el tiempo. La subasistencia, que es súper importante también, porque el exceso de carga muscular hace que viren las fibras musculares diafragmáticas y haya disrupción sarcomérica y fatiga contráctil. Y lo que denominamos el miotrauma excéntrico, que son esas contracciones excéntricas que se dan en los pacientes cuando se contraen en una posición no favorable desde el punto de vista mecánico. Ejemplo claro, las contracciones dadas en el trigger reverso. El diafragma las fibras están aumentando su longitud en el tiempo y hay una contracción excéntrica por unos reflejos espinales que producen una contracción diafragmática en este tipo de asincronías, lo cual hace que se genere miotrauma excéntrico y dañe también las fibras musculares. Y existe otro fenómeno que es digamos, la atrofia longitudinal, que es el efecto del PIP en el tiempo sobre el diafragma. Entonces, fíjense que ya existen estudios fisiológicos muy fuertes que determinan cuál es el efecto del PIP sobre el diafragma, y es un efecto independiente de los otros que ya mencionamos. Entonces, el PIP hace que la longitud de las fibras diafragmáticas se acorten y, como lo mencioné, pues eso hace que pierdan fuerza. Sin embargo, en el tiempo se consumen o se absorben, por decirlo de cierta manera, para garantizar que tengan la misma distancia, y cuando yo voy a liberar al paciente del ventilador, la longitud de las fibras se vuelve mucho más amplia y en ese orden de ideas se genera más carga posiblemente. Todavía el efecto clínico de esto está en estudio, sin embargo ya
el fenómeno fisiológico por el cual se produce quizás lo conocemos un poco mejor y está bien explicado en este bonito paper en donde se explica cuál es el efecto sobre la reducción en la absorción de los sarcómeras por el PIB. Fíjense que una cosa importante y es que si bien las sarcómeras se agrupan entre ellas, la longitud de las fibras no cambia en ese momento. Y esa es la razón por la cual se absorben quizás desde el punto de vista fisiológico. En la medida en que yo quito el PIB, eventualmente la longitud de las sarcómeras se aumentan y eso genera más tensión muscular y posiblemente más trabajo para los pacientes. Sabiendo qué pasa con el diafragma durante las respiraciones espontáneas y la ventilación mecánica, ahora vamos a ver qué pasa eventualmente en el pulmón. Yoshida es un líder en este campo y en estos cortes histológicos se compara a los pacientes bajo ventilación mecánica con esfuerzos espontáneos pequeños y esfuerzos espontáneos muy grandes, y fíjense el componente inflamatorio de los esfuerzos tan altos por altas presiones transpulmonares que generan peor o injuria pulmonar o empeoran el patrón. Y este otro también del mismo autor, entonces en modelos experimentales donde se ven cuál es la injuria pulmonar dependiendo del grado de respiración espontánea y asimismo cuál es el efecto de la respiración espontánea dependiendo de la gravedad del pulmón. Es decir, que entre más grave está el pulmón, por las razones que vamos a ver ahora en términos de estrés regional y de presiones transpulmonares elevadas a nivel regional, se daña un poco más que si tengo menos daño pulmonar. Y es este ejemplo básicamente sobre el efecto de la presión transpulmonar durante las respiraciones espontáneas. Esta es una membrana alveolo-capilar, la presión de la vía aérea de 20, sin respiración espontánea la presión pleural pues eventualmente es positiva o cero en su defecto, dependiendo del nivel, y la presión transpulmonar termina siendo la presión de la vía aérea menos la presión pleural, como ya lo conocen, y la presión transpulmonar en este caso es 15 porque se resta. Sin embargo, si yo tengo respiraciones espontáneas bajo con esta presión de la vía aérea de 20, la diferencia de presiones hace que la presión transpulmonar se aumente sustancialmente durante las respiraciones espontáneas y hace que el grado de estrés sea mucho mayor en los pacientes cuando las respiraciones espontáneas se hacen a un mismo nivel de presión, tanto si estoy como si no estoy respirando en espontáneo versus si estoy respirando en espontáneo. Y la gravedad y la heterogeneidad del pulmón también es sumamente importante dentro de los fenómenos que ocurren para tratar de identificar los fenómenos de injuria pulmonar o lesión pulmonar inducida por las respiraciones espontáneas. Fíjense, en este caso, un pulmón normal que se comporta como un fluido, la transmisión de presiones es homogénea a través del pulmón, ¿cierto? Con una presión pleural de menos 10 centímetros y bajo una misma presión pulmonar, pues bajo una misma presión ejercida, el paciente no transmite igual las presiones en todas las zonas y las áreas colapsadas, eso es lo que denominamos un comportamiento sólido, se generan presiones pleurales diferenciales. Entonces la transmisión no es igual y vamos a ver que existe a nivel de estas zonas heterogéneas mayor estrés regional. Ha sido demostrado esto también en diversos modelos, en un modelo murino, en el cual hicieron injuria pulmonar, inducieron injuria a estos modelos y trataron de determinar cuál era el strain regional en estos ratones y se dieron cuenta que los ratones que empezaron a respirar en espontáneo durante la ventilación mecánica después de tener una injuria tenían mayor grado de estrés regional. Este análisis lo hicieron a través de micro-CT scans. Entonces tenemos la versión dorsal, basal, apical y ventral para que se ubiquen bien en el pulmón murino. Y fíjense la diferencia entre el grupo espontáneo y el grupo de ventilación mecánica en términos de progresión de strain. El strain, recuerden que está en relación con la deformidad del cuerpo eventualmente y que está también relacionado con el grado de estrés que pueda sufrir un cuerpo específico. Entonces, en este lado tenemos cambios del strain de manera muy significativa, a diferencia del grupo de ventilación mecánica específica bajo parámetros para ellos protectores, lo cual indica que hay que tener mucho cuidado cuando nuestros pacientes empiezan a respirar en espontáneo. ¿Y qué otro fenómeno ocurre a nivel pulmonar? El famoso péndulo oculto descrito por Yoshida, en donde
el aire se cambia de posición desde las áreas dependientes a las áreas no dependientes, al contrario, las áreas no dependientes a las áreas dependientes. Y al principio de la inspiración, sin cambios específicos del flujo, hay cambios de la ubicación del aire. Entonces, fíjense en la gráfica verde es el inicio de la inspiración y el contenido del aire en las zonas no dependientes, que en este caso, pues, el paciente en supino son las zonas más anteriores y apicales. Y cuando cambia y se reduce esto, hay disminución del aire en estas áreas dependientes y aumenta sustancialmente en las zonas no dependientes la cantidad de aire. Y esto aumenta eventualmente el estrés regional. Esto es básicamente como lo demostraron a través de tomografía por impedancia y lo confirmaron a través de los estudios tomográficos que les mostré anteriormente. Y es sumamente importante porque fíjense que los esfuerzos inspiratorios también se han demostrado que cambian desenlaces en algunos pacientes. Este es un estudio piloto que se hizo para tratar de ver cuál es el efecto de monitorizar el esfuerzo respiratorio tempranamente en los pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Y si se fijan en la gráfica, los swings de presión esofágica en donde eran más grandes tenían mayores desenlaces desfavorables respecto al control. Y dirán, no, es que los pacientes estaban más graves, entonces por eso tenían peores desenlaces, pero en la corte las características de los pacientes eran muy similares, entonces quizás sí es un efecto independiente del estado de gravedad. Y esto es lo que les mencionaba del estrés regional y del péndulo oculto, lo que ocurre cuando cambian la composición o la cantidad de aire de las áreas no dependientes a las áreas dependientes, aumenta el estrés regional y por eso una presión esofágica global pareciera ser normal, pero si midiéramos la presión pleural a nivel regional sería muchísimo más alta, generando sobredistensión a estos niveles y mayor estrés alveolar y mayor injuria. Y no solo los fenómenos pulmonares específicos son importantes, sino recordar también que las presiones transcapilares pueden aumentar sustancialmente y esto sumado a una condición en donde la respuesta inflamatoria predomine, aumenta la cantidad de líquido que se fuga a través de los capilares y entra a nivel pulmonar y produce más edema de pulmón. Entonces, en esos tres escenarios, el drive neural, el pulmón y el diafragma, tenemos que movernos dentro de cuál sería mi ventilación o rango de seguridad específico para esto. Entonces, fíjense que tenemos acá riesgos de pobres desenlaces en comportamiento en U, ¿cierto? Riesgo de injuria diafragmática tanto por un nivel de esfuerzo inspiratorio alto como bajo, y lo mismo pasa con el nivel de soporte ventilatorio. Es un soporte relativamente alto versus uno muy bajo, entonces lo difícil está tratar de mantener a nuestros pacientes en este rango de seguridad en donde el diafragma no sufra por sobre o por subasistencia, donde mi paciente esté bien o poco sedado, lo suficiente para mantener en este rango y que el esfuerzo sea apropiado. Y si es posible hacerlo, sobre todo la pregunta está en qué momento hacerlo. Todavía no hay una respuesta apropiada, sin embargo, hay estudios fisiológicos muy recientes sobre si se puede llegar o no a estrategias de protección pulmonar con targets específicos para proteger el diafragma y el pulmón. En este específicamente hicieron dos tiempos, uno al inicio donde se iniciaba la ventilación del paciente con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y se le permitían algunas respiraciones espontáneas. El momento en que empezaba a respirar en espontáneo se randomizaron para tener PIP bajas y PIP altas, también para identificar cuál era el efecto del PIP sobre estas estrategias de protección que llamamos ahora pulmonar y diafragmáticas. Y la mitad de los pacientes estaban en ECMO, entonces esto les permitía también modular mucho el componente ácido-base metabólico de los pacientes. Y estos fueron sus targets a través de presión esofágica, entonces optimizar el esfuerzo respiratorio, llevar a los pacientes a delta de presión esofágica de 3 a 8, ¿cierto? Garantizar presiones de distensión a través de presión transpulmonar dinámica menos de 15, por esto reduce el estrés, ¿cierto? Y adecuada ventilación significa mantener al paciente en equilibrio ácido-base porque pues esto es muy sensible al drive neural. Entonces, fíjense todo lo que hemos hablado
está encaminado en esta parte. Proteger los esfuerzos inspiratorios, esto implica el diafragma, proteger el pulmón mediante la reducción de las fuerzas de estrés y asegurar una adecuada ventilación en términos de garantizar un equilibrio ácido-base apropiado. La proporción de pacientes que llegaron a metas fue relativamente buena en términos de que rápidamente pudieron llegar a metas de protección pulmonar y diafragmática. Sin embargo, hay que recordar que existe un grupo de pacientes que quizás son refractarios y en el estudio usaron una estrategia que se llama el bloqueo neuromuscular parcial, que viene relativamente en auge en estos casos de presión muscular aumentada, el drive neural muy volado. Esta gráfica básicamente es para entender si bien la respiración espontánea, todo el mundo piensa que entonces pasarlo en modo espontáneo, sino que hay que entender también qué pasa con los pacientes cuando empiezan sus esfuerzos inspiratorios y están en modo asisto controlado. Si el paciente empieza a tener respiraciones activas, por ejemplo, en un modo controlado por presión, fíjense que la presión transpulmonar no se controla y es muy alta en estos casos, por ende hay que tener mucho cuidado. Y en este caso, en el controlado por volumen, si bien sí se mantiene la relación y se reduce un poco la presión transpulmonar, esta sed de flujo termina generando también daño de otra manera fisiopatológica para el paciente. Estos son quizás el resumen de cuáles serían las herramientas para saber si el paciente tiene sobreasistencia o una asistencia insuficiente. Es decir, sobreasistencia, que el paciente, eso implica que el esfuerzo inspiratorio del paciente está reducido, entonces no está respirando lo suficiente para que el diafragma mantenga un tono apropiado y se atrofie, versus una asistencia insuficiente donde la carga del diafragma es muy alta, donde el drive está muy elevado. Entonces, estos son quizás algunos targets basados en evidencia que vamos a mencionar ahora. Para monitorizarlo, que es lo que finalmente siempre cabe la duda, porque no tenemos todas las unidades catéteres de presión esofágica. Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes? Finalmente termina siendo retórica y mucha teoría sobre si vamos a controlar las presiones de presión esofágica, pero no tenemos el catéter de presión. Vamos a tratar de hacer un acercamiento sobre las maniobras de oclusión y cómo esto permite extrapolar eventualmente la presión muscular y garantizar menores esfuerzos en nuestros pacientes que están intentando respirar en espontáneo. Las presiones de oclusión son conocidas: presión inspiratoria, pausa inspiratoria, pausa expiratoria, y a través de esta medimos ciertas cosas que nos permiten eventualmente tratar de hacer un acercamiento sobre las presiones musculares y las presiones de distensión del pulmón. En este caso, hicimos una pausa inspiratoria en un paciente que venía respirando en espontáneo. Cabe notar que no todos los ventiladores permiten hacer pausas inspiratorias, hay que conocer bien los equipos. Y en este caso hicimos una pausa inspiratoria y una especie de meseta en ese caso. Fíjense que está 21 y la presión pico es diferente. Pueden pasar tres cosas cuando ustedes hacen una meseta. Cuando el paciente está en espontáneo, puede subir, puede mantenerse igual o puede reducirse, a diferencia de cuando están en un modo asisto controlado, en donde la presión meseta siempre baja. En estos casos igual sigue siendo confiable siempre y cuando se mantenga la meseta y no cambie ni hayan esfuerzos. Puede ser no fiable en casos de taquipnea, con esfuerzos muy vigorosos y muy seguidos, entonces no es tan fácil hacer esta maniobra. A través de esta podemos hacer el índice de presión muscular, que es la diferencia entre esa plató menos la presión soporte del PIB, y valores menores de 6 se ha correlacionado con producto de presión tiempo por debajo de 125, que eso implica que no hay tanto esfuerzo respiratorio. Este es el estudio que lo validó, fue hace muchos años, tiene sus contras, sin embargo es una herramienta útil a la cabecera del paciente. La siguiente maniobra es lo que llamamos, mal llamado P sub 0, P01, que es una presión mediante una maniobra de oclusión expiratoria, ¿cierto? Los primeros 100 milisegundos, la presión que ocurre en estos 100 primeros milisegundos, es un surrogado quizás del drive neural y del esfuerzo inspiratorio. Y podemos tener varios fenotipos, como les mostré al principio, pero en este caso, en la gráfica de la izquierda, tenemos un paciente con un drive neural muy elevado, fíjense, menos 16, menos 13, menos 14, y al otro un drive que quizás pareciera un poco más elevado, pero no tanto como el anterior. Entonces, es útil para controlar el esfuerzo, y este estudio ha corroborado de manera muy apropiada cuál es la capacidad de discernir los esfuerzos entre bajos y altos del P01, con algunos puntos de corte sugeridos.
Especialmente la PESOP 0 es muy buena para tratar de determinar si hay bajo esfuerzo. Es una herramienta sumamente útil para saber si el diafragma quizás no se está contrayendo lo suficiente, entonces nos ayuda a tratar de determinar herramientas como, bueno, está muy sedado el paciente, está sobreasistido, tiene muchas cosas que determinarse en este caso, como se ven en las curvas ROC de este bonito estudio. Y la siguiente maniobra de oclusión pues es el delta POC, también muy conocido desde la pandemia, como una herramienta para tratar de determinar la presión muscular. Este es el famoso estudio en donde participaron Golliger, Brockhart, un poco de gente muy interesada por el cuidado intensivo y la ventilación mecánica específicamente. Entonces se dieron cuenta que era muy bueno para predecir y detectar las presiones musculares por encima de 15 y tratar de identificar el sobreesfuerzo. Ellos dan un algoritmo de tratamiento, por decirlo así, o de monitoría, específicamente esto es una herramienta de monitoría, que nos permite tomar decisiones a la cabecera del paciente. Si el paciente tiene una presión muscular predicha más de 13 o 15, quizás el paciente se beneficie de una monitoría más estricta a través, ahí sí, de un catéter de presión esofágica, a través de estas fórmulas que fueron validadas en ese estudio específico. En este caso es fíjense, hace una pausa expiratoria, el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, en este caso menos 20 con un PIB de 10 daría una presión muscular de acuerdo a la fórmula, ¿sí? 20 más 30, más 10, 30 por menos 3 cuartos da 22 de presión muscular, lo cual es un esfuerzo muy alto. Y este estudio reciente, en donde trataron de comparar si realmente podía uno validar que las maniobras de oclusión, específicamente la P01 y el delta EPOC, se relacionaban con el estrés pulmonar y el esfuerzo diafragmático en los pacientes bajo ventilación mecánica invasiva. Hicieron una corte primaria y una corte externa para validar precisamente las mediciones y se dieron cuenta, bueno, esto es básicamente la representación gráfica de lo que hicieron a través de sus mediciones. Entonces, la presión muscular, la presión esofágica, la presión transpulmonar, la actividad eléctrica diafragmática, todas esas cosas las estuvieron midiendo para tratar de identificar si las presiones de oclusión no invasiva se correlacionaban con las mediciones que hacemos a nivel invasivo. Y se dieron cuenta que no son mediciones exactas, es decir, el reflejo de la presión de oclusión no es exacto para predecir un nivel específico de presión muscular, pero sí bajo ciertas circunstancias es bueno para determinar si la presión diafragmática está por encima de 12, o sea, detecta eventualmente si son altas las presiones musculares, pero no es para predecir exactamente si sí o si no. Mejor le fue al delta EPOC versus la P01 en este estudio, en esta detección. Por ende, si bien pues no tenemos todos catéteres de presión esofágica, ellos proponen un algoritmo de diagnóstico muy interesante, en el cual primero se calcula la presión transpulmonar dinámica predicha a través de la fórmula previamente validada en el estudio Brockhart, y si está menor de 22 o mayor de 22. Eso nos habla de cómo está el estrés pulmonar. Si la probabilidad quizás es baja, hay que tratar de estimar el esfuerzo del paciente a través del delta EPOC también. Entonces, si el delta EPOC es menor de 7, si está entre 7 y 15, y si está más de 15, se toman decisiones distintas, porque se correlaciona con el esfuerzo respiratorio. Lo mismo, si el estrés pulmonar es de probabilidad alta, también pues nuevamente se estima cuál es el esfuerzo del paciente y bajo esas circunstancias aumentamos o reducimos el nivel de asistencia o sedación de los pacientes. Finalmente, de todas las medidas y toda la evidencia que hay hasta el momento sobre la monitorización de las respiraciones espontáneas en nuestros pacientes bajo ventilación mecánica, hay muchas herramientas y quizás, como les dije, el abordaje tiene que ser multidimensional en este caso. Algunos bonus adicionales y es cómo se comporta el diafragma bajo ventilación mecánica y la actividad contráctil. Esta es una gráfica tridimensional en donde la interpretación está dada por, este es el cambio en el grosor del diafragma en el tiempo, ¿cierto? En la medida en que aumenta los días de ventilación mecánica, el grosor cae, y asimismo la actividad contráctil diafragmática, que la podemos medir a través de una fracción de acortamiento por ecografía, en la medida en que está más bajo,
el engrosamiento pues es mucho menor y tiene peores desenlaces. Esto lo denominamos sobreasistencia, por ejemplo. Pero si están en un rango de contractilidad normal, no hay cambios en el tiempo en el engrosamiento diafragmático. Fíjense que aquí se mantiene en 0. Esto es muy interesante porque fíjense que si yo aumento mi actividad contráctil diafragmática, o sea que estoy por encima del 40% de la fracción de engrosamiento, la probabilidad de que la carga muscular también sea muy alta es importante. Estos son datos interesantes publicados por Gollinger en el 2015. Y no puedo dejar de hablar de la ecografía en los pacientes bajo ventilación mecánica, simplemente para la medición del esfuerzo respiratorio. Quiero centrarme en este pequeño estudio piloto que compararon cuáles eran la fracción de engrosamiento y la excursión diafragmática bajo ventilación mecánica como subrogado del esfuerzo respiratorio. La excursión diafragmática no es tan buena para predecir el esfuerzo respiratorio, pero la excursión a distintos niveles de presión soporte sí tuvo una relación directamente proporcional. En la medida en que yo aumente la presión soporte, o sea, sobreasisto a mi paciente, la actividad de contracción diafragmática es menor versus si yo reduzco la presión soporte eventualmente. Entonces les fue bien a la fracción de acortamiento diafragmático, no tanto la excursión diafragmática. Y lo último es lo que les mencionaba sobre el bloqueo neuromuscular parcial para esos pacientes en los cuales el drive neural es muy poco modulado y siguen haciendo volúmenes corrientes muy altos, y nosotros queremos que sigan bajo la estrategia de ventilación protectora de pulmón y diafragma. Pues a veces les ponemos dosis de relajantes para tratar de reducir eso, y eso está demostrado en este pequeño estudio, en donde los volúmenes corrientes se redujeron sustancialmente en la medida en que yo aumentaba el nivel de relajación del paciente de manera parcial, permitiendo un nivel de contracción específico. Como conclusiones, la valoración de la respiración espontánea segura requiere un abordaje multidimensional en cuanto a drive neural, diafragma y pulmón. Las maniobras de oclusión son útiles y reproducibles, pero ojo, falta mucha evidencia para que los protocolos de protección pulmonar en espontáneo sean absolutos y válidos. Muchas gracias.